por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a escuchar de inmediato una entrevista que le hicimos más temprano a nuestro amigo y de alguna manera consejero. Es una voz que tenemos con frecuencia acá porque su ponderación y conocimiento del área es ciertamente importante. Hoy el rubro más preocupante con que amanece la agenda informativa de este martes 7 de agosto es el tema económico. Vamos. La economía. Vamos a conversar de inmediato con el economista Luis Oliveros. La economía en esta madrugada del 7 de agosto es ciertamente noticia. En primer lugar, Luis, quisiéramos conocer tu opinión sobre la extensión de la intervención a Banesco. Ya en su momento, en mayo pasado, hace 3 meses, hubo severas dudas, severas aprehensiones sobre la utilidad o la necesidad de esa medida. 3 meses después, sin que se haya anunciado ningún hallazgo, simplemente se extiende esta medida sobre una entidad bancaria. Esto afecta no solamente al propietario, sino a sus miles de trabajadores y a sus millones de clientes. Desde el punto de vista económico, ¿qué opinión te merece esa extensión de esta intervención a Banesco? Aló, Luis. Tenemos algún problema en la conexión con el economista Luis Oliveros. Ciertamente estamos conversando. La economía es noticia. Vamos a reponer esta entrevista desde el principio. Por diversas y muy rudas razones. Por eso buscamos criterio experto y tenemos con nosotros al economista Luis Oliveros. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En primer lugar, quisiéramos consultar tu opinión sobre la extensión de la intervención a Banesco. Esto afecta no solamente a su propietario, sino a sus miles de trabajadores y a sus millones de clientes. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se explica o cómo se justifica esta medida? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, no tiene explicación la medida contra Banesco. Ciertamente el gobierno habla de investigaciones y de operaciones en contra de la moneda. Casualmente están más o menos hablando lo mismo que decían con respecto a Dollar Today. Y se supone que si ya se despenalizó el tema de los ilícitos cambiarios, y eso era una de las cosas por las cuales están investigando a Banesco, porque mantener este esquema de intervención hacia Banesco 90 días más no tiene sentido, genera más ruido, genera más incertidumbre. Como bien tú decías, esto va en contra no solamente de sus accionistas y de sus trabajadores, sino también en contra de sus clientes, ¿no? Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que el gobierno esté metido en una institución bancaria tan importante como Banesco, institución bancaria que además su mismo dueño se puso al frente de todo esto para demostrar que eran inocentes y que si se había cometido algún error, ellos estaban ahí para dar la cara, para hacerse responsables, pero para resolver el problema. Y creo que 90 días que ya han pasado es suficiente tiempo para resolver los problemas que hayan tenido allá adentro. Entonces, de verdad,
no tiene ningún sentido, no es una buena noticia para la economía, una economía que ya tiene suficientes problemas, como que ahora también le estemos sumando que el gobierno esté investigando o esté interviniendo bancos. Estamos conversando con el economista Luis Oliveros. Mencionabas, Luis, el tema de la reciente derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Ciertamente, hace unos días tú nos decías, palabras más, palabras menos, que la confianza no se decreta y que esa medida, aunque podía tener algún atisbo positivo, era insuficiente. Hoy vemos como en efecto la divisa innombrable escala por encima de los 4.000 bolívares. ¿Cómo se explica que habiendo despenalizado el gobierno los llamados ilícitos cambiarios, no se detenga? Compraventa de divisas entre privados, que es lo que en teoría está haciendo el gobierno con esta derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, es una buena noticia, pero es una buena noticia que han pasado varias horas, han pasado varios días y no hemos visto más nada al respecto. Vemos a un gobierno que no toma otro tipo de ley de ilícitos cambiarios. Pero esta sola ley, esta ley o esta movida o esta decisión de política sola no va a incidir en absolutamente nada en materia económica. Vamos a seguir teniendo hiperinflación, vamos a seguir estando en recesión, vamos a seguir teniendo innumerables problemas, y también te indica que el tipo de cambio paralelo, que es un precio más en la economía, va a seguir subiendo, porque aunque se despenalice esta operación, esto no hace que aparezcan más dólares, esto no hace que el gobierno o que el país produzca más dólares. Esto lo que hace es, se despenaliza, y Chugo Torrealba y Luis Oliveros podrían hacer operaciones de compraventa de divisas, tú me vendes o yo te compro, o yo te vendo y tú me compras, sin ningún tipo de penalización. Pero esta operación no hace, o esto no va a hacer que el gobierno produzca más petróleo, que es la principal fuente generadora de divisas en el país. Entonces, es común, es normal, y yo diría que vamos a ver un salto mucho más importante si el gobierno no toma medidas en el muy corto plazo, de que la tasa de cambio paralela siga subiendo. Los números que uno ve para finales de año son números que pueden ser hasta 10 veces lo que estamos, 10, 20, 30 veces lo que estamos viendo hoy. Falta mucho más por hacer para que pueda haber cierta estabilidad en ese mercado de divisas. Ahora, otra pregunta que te queremos hacer, aprovechando que estamos interactuando en esta madrugada del martes 7 de agosto, estamos conversando con el economista Luis Oliveros. Una de las áreas donde el economista Luis Oliveros tiene fortaleza, experiencia, es en materia petrolera. En este fin de semana, justamente, bajo la nube de humo de la guerra de los drones, casi pasa desapercibida la información sobre la exención del impuesto sobre la renta a PDVSA y sus empresas filiales. ¿Qué significa eso, Luis, para el país, para las finanzas de la República, para el Estado venezolano, que se encuentra hoy en la situación compleja y desesperada en que ciertamente se encuentra lo que tiene que ver con servicios públicos y atención a los más débiles? ¿Cómo leer esa información que, repito, ha sido muy poco debatida y muy poco explicada al país? Te escuchamos. Mira, ciertamente es una noticia que desde mi punto de vista indica cierta desesperación por parte del gobierno para tratar de generar incentivos hacia las empresas petroleras de que aumenten sus inversiones en el país. Es un poco iluso pensar que las empresas petroleras transnacionales puedan aumentar su inversión en el país o puedan sentirse más cómodas en el país al no pagar impuestos sobre la renta. Eso no les quita para nada que sigan padeciendo la hiperinflación, que sigan padeciendo la inseguridad tanto jurídica como personal, sobre todo la inseguridad personal que los ha afectado de manera importante en estos últimos meses. Pero adicionalmente el tema de la recesión y el tener que hacer operaciones con PDVSA, que ha sido un socio muy pero que muy malo. A eso además hay que agregar las tantas quejas que han tenido con respecto al control de cambios. Entonces, el gobierno decide quitar el impuesto
exonerarla del impuesto sobre la renta, en un momento en el cual Venezuela no puede darse ese lujo. Recordemos que estamos viviendo una hiperinflación y las hiperinflaciones tienen su origen en el tema fiscal. Una brecha fiscal muy grande, un déficit fiscal muy grande que se cubre de una sola manera y es mediante financiamiento monetario por parte del Banco Central. Si tú ahora le dices a las empresas petroleras, sobre todo a tu principal contribuyente, como es PDVSA, que no pague impuestos sobre la renta, obviamente vas a recibir menos ingresos y eso va a hacer que tu brecha fiscal, al menos en el corto plazo, vaya a aumentar. Eso, la única manera que tienes de financiarlo es emitiendo más dinero por parte del Banco Central. Esta disminución del impuesto sobre la renta va a hacer que la producción de petróleo aumente y con eso vayamos a tener mayores ingresos. Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que hay que hacer muchas más cosas para que esas empresas transnacionales se sientan cómodas en invertir en el país. Quitarles un solo impuesto no te genera esa tranquilidad. Ella le generaría mucho más tranquilidad, por ejemplo, derogar por completo el control de cambio. Y una de las cosas que se nos olvidó comentar es que la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios no significa la muerte del control de cambio, no. El control de cambio continúa y por lo tanto continúan los efectos nefastos que tiene él en la economía. Continúa trabajando y una de las cosas que tanto China como las empresas internacionales le han dicho al gobierno es la necesidad de flexibilizar y de quitar el control de cambio porque le dificulta las operaciones en Venezuela. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es una muy mala noticia. Ojalá y me equivoque y esto haga que las empresas transnacionales aumenten de manera importante sus inversiones y aumente la producción petrolera. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir, o por lo menos no creo que vaya a ocurrir en el corto o mediano plazo. Hacen falta muchas más cosas para que estas empresas inviertan más en Venezuela. Finalmente, Luis, en el día de ayer, lunes 6, la Asamblea Nacional dio su cifra de inflación. Como sabemos, esta es una medida adoptada por el Parlamento en virtud del silencio pernicioso e ilegal que mantiene el Instituto Emisor sobre este indicador fundamental. La información que da la Asamblea Nacional es que Venezuela tiene en 2 o 3 días la inflación que otros países tienen en todo un año. ¿Qué opinión tienes tú sobre esos anuncios que ayer hizo la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y cuál es la proyección de esos datos hacia el futuro inmediato? Mira, primero hay que agradecerle a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Finanzas este tipo de información. A los diputados Alvarado, Guzmán, Guerra, que han hecho un trabajo muy importante y muy necesario en virtud de lo que, como tú lo comentabas, el Banco Central se le olvidó publicar las cifras. Tiene más de 2 años que no publica las cifras, no solamente de inflación, de PIB, de balanza de pagos, pobreza, etcétera, etcétera. Esas cifras son cifras muy preocupantes, yo diría alarmantes. El mes de julio llegamos a un nivel de 125%, tercer mes consecutivo con una inflación superior al 100%. Venezuela llega a su 9º mes en hiperinflación, 9 meses que hemos tenido una inflación en esos 9 meses promedio cercana al 90%. La inflación promedio mensual del año 2018 sobrepasa el 95%. Y si suponemos que la inflación, si empezamos a jugar con números, y suponemos que la inflación se puede parecer entre agosto y diciembre en promedio a la que tuvimos en julio y junio, que es como 125, 126%, estamos hablando que Venezuela cerraría el año con una hiperinflación cercana al 600.000%. Si esa inflación aumenta, que es lo que pasa en este último semestre, sobre todo en el último trimestre del año, que es el periodo del año en Venezuela más inflacionario, si llegamos a niveles de 145, 150% promedio mensual, Venezuela llegaría a una inflación de 1.000.000% mensual. Por donde lo veas, son cifras que te indican que esto genera más pobreza. Venezuela va encaminada, ya hoy es la hiperinflación más alta en la historia de América Latina, y con estos números que te estoy comentando pasaría a ser tal vez entre las 10 mayores hiperinflaciones en la historia del mundo. Y un número adicional, el salario real, el salario nominal es el que más sufre, el salario que ganan los venezolanos todos los días. Y recordemos que el salario mínimo integral está cerca de los 5.200.000 bolívares.
poder de compra solo en el año 2018 de ese salario nominal, de ese salario mínimo integral, ha caído cerca de 90%. Para comprar hoy lo que usted compraba, lo mismo que usted compraba en diciembre del año 2017, le hacen falta un poco más de 49 millones de bolívares. El salario en lo que va de año ha subido 1000%, pero la inflación acumulada va por 10.000%. Y lamentablemente debo decirle, esto va a empeorar en lo que resta de año. Esta situación va a empeorar. Y esto lo que te dice es que lamentablemente la inacción en materia económica del gobierno lo que está haciendo es generar más y más pobreza en Venezuela, está generando cada día más y más problemas. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por compartir con nosotros estos minutos esta madrugada del martes 7 de agosto. Era el economista Luis Oliveros. Quizás este panorama complejo, difícil, ciertamente espeluznante incluso, sea lo que explique por qué ayer la marcha convocada para apoyar al presidente Maduro en el centro de Caracas, en primer lugar, fue tan escasa y en segundo lugar, las caras eran de tanta tristeza. Muchísimas gracias al economista Luis Oliveros y vamos a la siguiente pausa comercial. En efecto, vamos de inmediato a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con un tema que tocamos hace más o menos semana y tanto. Y gracias a Dios que lo tocamos porque se puso en el mapa ese drama que se está viviendo en el sur del país. Me refiero a las inundaciones que se están padeciendo en Amazonas y en Bolívar y también de alguna manera en el Tamacuro, pero el caso de Amazonas es particularmente grave. Tenemos en línea nuevamente al ex gobernador Liborio Guarulla, referente importantísimo en ese estado, líder de las etnias indígenas de esa entidad federal y una voz extremadamente conocedora y autorizada para decirnos cuál es la situación actual de las inundaciones en el estado de Amazonas. Liborio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chuo Torrealba, y buenos días a todos los oyentes de tu programa. Bueno, decirle que la situación en todo el estado de Amazonas tiende a agravarse más todavía, en razón pues a que la creciente no ha parado, sino que por el contrario sigue subiendo, y la cantidad de personas afectadas y digamos que vive su tragedia va en aumento. Por lo menos unas 13.000 familias ya pues han sido víctimas de esta crecida del río Orinoco, que es la más grande, por lo menos hasta donde se conoce, en 2 siglos, más allá de 1892, más allá de 1976. La costa más alta que había logrado el río Orinoco estaba en 53.66 centímetros. El día 5 de agosto estaba en 54.13, y el día de ayer había alcanzado la cifra de 54.20 centímetros. La población de San Fernando de Atabapo está en un 82% bajo el agua, todo lo que es su aeropuerto, el puerto, y bueno, sencillamente
la población civil ha tratado de salvarse y salvar la poca cosa que tienen. Igualmente en 14 barrios de Puerto Ayacucho, donde sencillamente cada uno ha tenido que hacer lo que pueda para poder salvar sus cosas. Hay que destacar que los 6 municipios más afectados, pues muchos de ellos, como el caso del Alto Orinoco, Manapiare y el caso de Maroa, sencillamente no tienen comunicación porque no hay ningún tipo de comunicación satelital. Decir también que poblaciones que están totalmente bajo el agua, como es el caso de Puerto Páez, que ha interrumpido el pase de Chalana, no hay posibilidad de llevar alimento y otras cosas a Puerto Ayacucho, y esto hace pues mucho más dramático la situación. Decir también que ha habido negligencia, indiferencia y abandono de parte del gobierno nacional. Pienso que también eso se justifica porque lo que es la comandancia de las Fuerzas Armadas en el interior del estado de Amazonas también están bajo el agua, por lo cual ellos también son damnificados. La comandancia de la Guardia Nacional, de la Marina, tanto en Atabapo como la Esmeralda, Manapiare, sencillamente quedaron bajo el agua. Y lo más grave de esta situación, repito, es que el río sigue subiendo y se espera que se esté parando a eso del 20-25 de agosto, que es cuando tiende a disminuir pues los caudales en el estado de Amazonas. A prepararse, he colocado en mis redes sociales que, por ejemplo, Caicara del Orinoco, todas estas poblaciones que están hacia abajo en el río Orinoco, pues sencillamente están sufriendo la misma consecuencia y va a ser peor en la medida en que transcurre el tiempo, porque todo el flujo de agua que en este momento está en el Alto Orinoco y el Medio Orinoco va a llegar al delta, y eso va de alguna manera se obstruye pues con lo que es el mar. Así que bueno, una situación en la cual el gobierno debe atender de emergencia pues esta situación, pero sencillamente no lo ha hecho hasta ahora, y es grave por la cual están pasando tanto las poblaciones indígenas, las comunidades. Algunas han quedado totalmente atrapadas porque sencillamente en el estado de Amazonas no hay gasolina, no hay comida, y no, de verdad es una situación muy lamentable para todos nosotros. Liborio, en nuestra palabra de solidaridad, también nuestra palabra de alerta a todo el país, de reclamo al gobierno nacional, de reclamo al gobierno regional. Chicos, yo recuerdo que cuando Liborio Guarulla era gobernador, era una situación hasta ridícula. Había alcabalas cada 100 metros a lo largo de toda la vialidad. A cada 2 cuadras o cada cuadra había un puesto militar de control para establecer de alguna manera una presencia del poder nacional por encima de la presencia del gobierno regional. Bueno, ahorita en esta emergencia no hay ni gobierno regional, ni gobierno nacional, ni nada. Lo que hay es agua. Amazonas está bajo las aguas. Gracias, Liborio. Era la voz de Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas y líder de las etnias indígenas de esa importante entidad. Ahora nos vamos para el estado Bolívar. Hace semana y tanto, cuando conversamos con Liborio, también hablamos con María Alejandra Pasarela, periodista de Ciudad Bolívar, y nos refería lo alto que estaba la cota del Orinoco allá en Ciudad Bolívar. Ahora vamos a hablar con Ciudad Guayana. Tenemos en línea a Carlos Zuniaga. Carlos Zuniaga es periodista de BPI allá en Ciudad Guayana y nos tiene información sobre la otra inundación, la inundación del río Caroní, que afecta sectores de esa importante ciudad de Guayana. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación en Ciudad Guayana? ¿Cuál es la situación con el Caroní? Te escuchamos. Muy buenos días, señor Torrealba. Un saludo para usted y para su audiencia. Sobre la cota del río Caroní, le puedo comentar que actualmente la cota está en 12.86 metros sobre el nivel del mar. Ya eso ubica al río Caroní en alerta roja.
En el caso del río Orinoco, la cota está en 17.72 metros, y eso ubica a este poderoso y caudaloso río en alerta amarilla. Sin embargo, es una alerta amarilla que no deja de preocupar tanto a los pobladores del estado Bolívar como a las autoridades, porque estamos hablando que el Orinoco está solamente a 33 centímetros de alcanzar la alerta roja y alcanzar también un nivel máximo histórico que fue alcanzado solo en el año 1976. Así de preocupante es la situación en el sur de Venezuela. Hace unas horas el gobernador del estado, Justo Noguera, ofrecía un balance oficial luego de varios días de silencio por parte del gobierno ante esta emergencia. Decía que hay 6.523 personas afectadas, que están agrupadas en 1.654 familias. Esto, disculpen ustedes, esta es la cifra global de todo el estado. En esa cifra te puedo resaltar que hay 2.259 niños y por lo menos 63 personas con discapacidad. Ante la pregunta al gobernador de si hay en el cronograma gubernamental algún plan de vivienda, alguna reubicación de algunas familias, porque la verdad es que muchas familias están muy cerca del río, tan cerca que tienen al río en el patio de su casa a solo 100 metros de la entrada principal. Entonces eso evidentemente representa un riesgo, y estas familias ante esta emergencia están pidiendo reubicación. El gobernador ha dicho que no va a haber reubicación, que podría haber sí una reparación de las viviendas que resulten con daños estructurales a través de la misión gubernamental Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También hay que recordar que en el estado Bolívar esta emergencia, además de las miles de familias afectadas y de los cientos de damnificados, también ha cobrado 2 víctimas, un pescador de 53 años que murió cuando fue arrastrado por el río Orinoco cuando se encontraba precisamente realizando sus labores de pesca, y una pequeña de apenas 1 año y 10 meses que en lo que podría ser un descuido de sus padres, pues murió por inmersión en el patio de su casa cuando el río Orinoco inundó de manera intempestiva el patio de la casa de la familia de la niña. Esto es en el sector Campo Rojo de San Félix. Así es que es una emergencia que ahora mismo están viviendo las comunidades del sur de Venezuela, no solo Bolívar, también Amazonas, que la vive con un poco más de crudeza, del Tamacuro también, las comunidades Guarao también están bajo el agua. Hace una semana la organización CAPE reportaba que por lo menos el 80% de las comunidades del Bajo Delta están bajo las aguas y sin atención gubernamental. En Bolívar, el gobernador ha dicho: estamos atendiendo a los damnificados. Sin embargo, en los refugios a los que nosotros hemos visitado, la verdad es que las condiciones no son las más óptimas. Están durmiendo en el suelo, en algunos casos, en estos refugios que no son más que colegios que ha habilitado el gobierno para poder atender la emergencia. No hay baños, no hay tampoco gas doméstico, en algunos tienen que cocinar a leña, y por supuesto la alimentación también es un poco deficiente, toda vez que el gobierno solo está suministrando las cajas CLAP, donde, como todo el país sabe, solo hay carbohidratos y granos, 0 proteína animal. Así están las cosas en Bolívar. Carlos, te agradecemos infinitamente este reporte tan detallado y tan preciso. Era el joven periodista Carlos Zuniaga, desde Ciudad Guayana. Él reporta para BPI y nos ha regalado estos minutos, esta madrugada del martes 7 de agosto, para darnos este panorama acerca de lo que está ocurriendo allá en Bolívar. Recuerden que hace una semana hablamos con María Alejandra Pasarela desde Ciudad Bolívar. Para quienes no conocen el estado, recuerden ustedes que el estado Bolívar es más grande que muchos países europeos. Entre Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana hay casi 2 horas de camino, una recta interminable. Por eso hay que ubicar estas dos situaciones bien diferenciadas y graves ambas. Por supuesto, como bien dice Carlos Zuniaga, con la ponderación que lo ha caracterizado en este reporte, es siendo grave la situación que enfrentan en Bolívar, es menos grave
comparativamente con lo que nos acaba de pintar Liborio Guarulla en Amazonas y con lo que vimos hace una semana de lo que fue el reporte de la diputada Larisa González desde Delta Macuro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Leopoldo, el club, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión haciendo este vistazo sobre lo que está ocurriendo en la Venezuela profunda, sobre lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. No es el único lugar donde están pasando cosas graves. Ayer tuvimos un reporte extremadamente lamentable de nuestra frontera occidental con Colombia en la parte norte. Como ustedes saben, toda esta área del Caño Motilón en las cercanías de Perijá está tomado por esos grupos que actúan en Venezuela de manera absolutamente impune, del llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, el llamado Ejército Popular de Liberación, EEPL, grupos subversivos colombianos que, repito, se dan el desgraciado lujo de maltratar venezolanos, golpear venezolanos, aprisionar venezolanos, asesinar venezolanos, incluso oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Ayer tuvimos conocimiento de un nuevo oficial de nuestra Fuerza Armada asesinado por estos grupos insurgentes colombianos en territorio venezolano. Pero por eso sí no protesta el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional le caen insultos a Juan Manuel Santos, etcétera, etcétera, por aquello de la guerra de los dones. Hace una semana, en este mismo espacio, Sebastiana Barraez denunció la muerte de un joven teniente venezolano. Una semana después ocurre otra muerte de otro oficial venezolano y resulta que, como es a manos de la guerrilla, no hay reacción oficial. Yo lo he visto, la nota de protesta de la Cancillería venezolana por estas agresiones que han costado la vida de nuestros soldados, de nuestros hermanos de uniforme. Pero regresamos a la frontera sur. Ya nos advertía Liborio Guarulla que toda esta situación tremenda que están viviendo allá en Amazonas, dentro de pocos días, dentro de pocas semanas, va a repercutir en el delta. Toda esa masa de agua va a desplazarse hacia el delta, y en el delta hay ya una situación muy complicada, una situación desde el punto de vista sanitario muy, muy comprometida. Nuestros hermanos guaraos, y no solamente los guaraos, incluso la población criolla está en manos pues de la divina providencia, porque no hay dispositivos de atención médica, no hay dispositivos de contención epidemiológica. Pero dejemos que sea desde allá, desde Tucupita, Larisa González quien nos informe, la diputada Larisa González. Larisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación allá en Delta Macuro? Te escuchamos.
Hola, buenos días, Chuy, y buenos días a toda la gente de las Fuerzas de la Unión. Bueno, sí, es lamentable que haya que ver ya la pérdida de vidas humanas y la pérdida de los bienes de las personas para que el gobierno decretara el día 2, hoy es día 7, ¿verdad? El día 2 fue que se decretó el estado de emergencia por la crecida de las aguas y por lo menos yo tengo 2 meses alertando que había que ir desalojando las comunidades porque la crecida prometía ser peor que la del año pasado. El año pasado también se actuó tarde, tampoco se llevó a la gente a los refugios, la gente tuvo que abandonar sus hogares por cuenta propia. Cuando me refiero a la mayoría de las comunidades guaraos, las comunidades fluviales que están en el Bajo Delta y el Delta Medio. Bueno, y ayer te pasé unas imágenes, ya he estado 3 veces visitando parte de los indígenas que se están trasladando hasta Tucupita y hay unos en el Paseo Malecón Manamo. El Paseo Malecón Manamo es la vía principal, pues la que circunda el río en Tucupita y allí a la vista de todo el mundo pernocta una cantidad de familias importantes. Estas semanas han habido un grupo que vienen de la parte del Caño de la Horqueta, que también está inundada todas esas comunidades y ellos están allí durmiendo en campamentos improvisados bajo unos techitos, si se les puede llamar a eso, unos pedacitos de plástico. Ahí hay niños y hay mujeres. Allí ya han muerto personas, hay un señor que murió hace una semana ya y una niña que murió hace 4 o 5 días cuyos cuerpos todavía están en la morgue a esperas de que se conduela la señora gobernadora y los organismos de atención al indígena en entregar una urna para estas personas. Eso es lo que vemos y como dices tú, pues estamos escuchando cómo los escudos de amor se despliegan en torno a un presidente que según fue agredido el sábado. Bueno, lamentamos de verdad si eso fue así, pero nosotros también esperamos que los escudos de amor se desplieguen a proteger a los más vulnerables, a proteger a los que hoy están desasistidos por este gobierno que hace manifestaciones de amor en torno a un presidente en vez de hacerlas en torno a los más desposeídos de nuestro país. Ahí están los indígenas, ahí están los soldados en las fronteras, ahí están nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros maestros, todo el mundo luchando por reivindicaciones todos los días, las madres que salen a buscar el mejor futuro para sus hijos, los que cruzan las fronteras, como es el caso de nuestros paisanos que se están yendo a Brasil, a Colombia, a Trinidad, y no hemos visto ninguna nota de protesta en contra de las declaraciones emitidas por el primer ministro de Trinidad contra los venezolanos. No hemos visto ninguna nota del gobierno nacional en cuanto a que un juez ayer cerró la frontera norte con Brasil para evitar que los venezolanos se desplacen hacia Brasil. No he visto una nota de protesta del gobierno de Venezuela en contra de la gobernadora Campos, que ahora impide a través de un decreto ejecutivo que los venezolanos puedan tener acceso a educación y salud. Esos son violaciones a las que el gobierno de Venezuela sí tendría que hacerse eco y sin embargo estamos esperando pues que eso suceda. Ayer vimos cómo entre las manifestaciones de apoyo que recibió el gobierno de Venezuela lo hace precisamente de grupos insurgentes, de grupos guerrilleros, pues porque pareciera que con eso es que se están cultivando las relaciones diplomáticas. Nosotros desde el Delta Macuro hacemos una exigencia, una vez más, a que se atiendan las comunidades que están inundadas, a que se atiendan a nuestros pueblos que permanecen bajo las aguas, a que se le responda a la gente no solamente por sus viviendas, sino por sus bienes, porque la declaratoria de estado de emergencia obedece no al hecho de que se van a atender las comunidades, sino al hecho simple de que se mandan recursos para las comunidades, los cuales se apropia el Ejecutivo Regional, porque no son capaces de atender las comunidades. Mire, yo acabo de hacer, antes de hablar con ustedes, un acto de ociosidad. Yo llamé a Defensa Civil del Tamacuro y me hice pasar por una vecina de frente a la zona donde están los indígenas en el centro de Tucupita. Y el muchacho que me atendió me admitió que esa gente está comiendo mango porque ellos tampoco tienen cómo atender a esa gente. Me dijo que si quería que pasara las personas, que los mandara a ver si el jefe podía conseguirles algo,
pero que él no había visto nada y que él sabía que esa gente lo que estaba era comiendo mango. Me lo acaba de decir a mí un funcionario de Protección Civil del Tamacuro. Entonces, ¿en manos de quién estamos nosotros? ¿En manos de quién están nuestros indígenas, nuestros hijos, nuestro pueblo en general? En manos de una gente que lo que está es por ver cómo se terminan de raspar la olla, de despacharse y de hacer vuelto y inventarnos cada día un show distinto para entretenernos. ¿Cuándo es que verdaderamente los ojos del mundo van a voltear hacia Venezuela, van a voltear hacia las constantes violaciones que reciben nuestros indígenas y nuestra gente en Venezuela, que ha obligado a que millones, ya aproximadamente 4 millones, tengan que salir, que huir en busca de vida? Los venezolanos que están cruzando a Brasil, que están cruzando a Colombia, no están cruzando de turismo, están cruzando a buscar lo que su propio país les niega, lo que sus propios gobernantes les niegan en su tierra: vida, salud, educación. Y nosotros desde el Tamacuro exigimos de una vez por todas que se atiendan no solamente a estos venezolanos que están inundados por las crecidas de los ríos y que no se les siga utilizando para encontrar recursos para embolsillarlos, sino que el gobierno de una vez por todas atienda la situación terrible que está llevando a los venezolanos a huir del país, y pareciera que una vez que tú sales de la frontera dejas de ser venezolano y te conviertes en un traidor a la patria. Vamos a hacer un balance aquí de quiénes son más traidores a la patria y quiénes son los que verdaderamente le han faltado a un juramento que hicieron. Larisa, estamos conversando con la diputada Larisa González de Del Tamacuro. Los venezolanos tenemos una experiencia dolorosa y lamentable cuando por fin el gobierno llegó a decretar una ley de emergencia eléctrica. Algunos ingenuos pensaron, caramba, el gobierno por fin reconoció que hay emergencia eléctrica, y resulta que la ley de emergencia eléctrica se transformó en un paraguas gigantesco para robar, para despilfarrar el dinero, para apropiarse del dinero, porque la ley de emergencia eléctrica lo que permitía era que se hicieran cualquier tipo de transacciones sin los mínimos controles que aún existían en el país. Estoy hablando de hace 6, 8, 10 años. Producto de eso es la situación hoy de apagón que tenemos en toda Venezuela. Ahora, tú nos estás diciendo que el decreto de estado de emergencia allá en Del Tamacuro, en lugar de ser una ayuda para los ciudadanos, para los subaraos, para las etnias que están en esta situación desesperada, es también otra piñata de corrupción. Eso es lo que podemos entender de lo que nos acabas de declarar. Con todas sus letras, Chugo. El año pasado hubo una situación similar. Es que afortunadamente ahora existe el internet y todo lo que está allí queda. El año pasado yo denuncié, me fui a la zona del Delta Medio, hice un llamado para ser incluida en mi condición de diputado en la comisión que se creara para visitar las comunidades. Bueno, todavía estoy esperando que se me incluya y poder ir. Visité Defensa Civil, exigí ser atendida, etcétera. En esa oportunidad se hizo también la declaratoria de emergencia, se decretó el estado de emergencia y se donaron insumos y se llevaron recursos. Estos recursos no llegaron a las comunidades, ni siquiera la comida llegó a la comunidad. Esa comida y esos recursos los guardaron para la fecha de las elecciones. Y parte de los CLAP que no llegaron a las comunidades los meses anteriores a las elecciones también fueron guardados, porque ese es el mecanismo que utilizan ellos para extorsionar a las personas, para extorsionar fundamentalmente a nuestros indígenas guaraos, para que el día de las elecciones, después que tienen 3, 4, 5 meses pasando necesidad, están ahorita todo el año, los 365 días del año. Es así como nos manipulan el día electoral y los días previos a las elecciones. Eso lo digo yo con toda la responsabilidad, y ahorita va a pasar lo mismo porque tienen años haciéndolo. Hacen la declaratoria de estado de emergencia para embolsillarse el dinero que se envía, para embolsillarse el dinero pues que a través de estos declaratorias de estado de emergencia consiguen. Todavía la gobernadora no ha ido a las zonas inundadas, todavía no se ha acercado al paseo que lo tiene a 4 cuadras de su casa, todavía no ha ido la alcaldesa. Lo único que han hecho con la gente que está en el paseo, los fueron a vacunar. Yo estuve allí con ellos, he ido ya 3 veces. Y las madres de los niños que están allí
que vienen de comunidades cercanas, porque estas comunidades de donde se están viniendo no son tan lejos, es en el Caño de la Horqueta. Los niños que están vacunados allí, que los vacunaron hace 3 semanas, es la primera vez en su vida que reciben una vacuna, y allí hay niños de 10 años. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo sabe todo el mundo que vive en del Tamacuro. Es más, yo te invito a que llames ahorita a Protección Civil del Tamacuro y te hagas pasar por un vecino de allí del Caño, de cerca de donde están los indígenas, y les digas a ellos que estás preocupado por esa situación y que estás llamando para que tú veas que no hay nada, que no están llevando nada, que todo es una farsa, como todo lo que hacen es una farsa. Se llenan la boca diciendo que están ayudando a la gente, que han visibilizado a los pueblos indígenas. Sí, los han visibilizado, los han sacado de sus comunidades de origen y los tienen pasando hambre, pasando necesidad. Yo quisiera saber qué va a comer esa pobre gente en 15 días, en un mes, cuando no tengamos un mango en tu cupita. Larisa, te agradecemos justamente que con tu voz valiente y clara nos hayas retratado no solamente la emergencia que enfrenta tu entidad, no solamente la emergencia producto de la crecida de los ríos, producto del incremento de las lluvias, sino también esta otra desgracia inmensa, que es la fragilidad institucional, la corrupción sistemática, el desamor que por Venezuela y por su pueblo tienen estos gobernantes. Era Larisa González, desde el sufrido estado del Tamacuro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para dar algunos datos acerca de lo que también está ocurriendo en Caracas. Nos paseamos por el Delta Macuro, estuvimos en el inundado estado Amazonas, estuvimos en las zonas de riesgo de Ciudad Guayana, todo esto a través de los testimonios de Larisa González, Liborio Guarulla y Carlos Zuniaga. También hicimos referencia a lo que está ocurriendo en la frontera occidental, en esa zona venezolana, territorio venezolano, tierra venezolana, que en lugar de estar bajo la soberanía del Estado venezolano, está en manos de los fascinerosos y de los grupos irregulares colombianos del ELN, que no solamente impone su ley como le da su gana, sino que también asesina venezolanos, incluso a oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Pero bueno, veamos también algunas cosas que ocurrieron ayer en Caracas. Quiero dar mi palabra de solidaridad a los trabajadores jubilados del Metro de Caracas. Los trabajadores jubilados del Metro de Caracas desde hace días, semanas, estaban convocando para una acción de protesta ayer
en reclamo de sus derechos, en reclamo de su reivindicación, en denuncia de la terrible situación que están enfrentando. Resulta que esa denuncia, que esa protesta fue saboteada por la manifestación prooficialista convocada ayer por el señor Maduro en apoyo a sí mismo, ¿no? Todo hay que decirlo, es exactamente así. Un autobombo, ¿no? Un autoapoyo que se dio Maduro esencialmente con los empleados públicos. Eso lanzó un manto de silencio sobre la justa protesta de los trabajadores jubilados del Metro de Caracas. Yo sé que en la directiva de ese grupo, de ese gremio, son mayoría aún las personas que son simpatizantes, yo diría más que simpatizantes, nostálgicos del presidente Chávez. Mi respeto para ellos, independientemente del color de su carnet político o de su afinidad ideológica, son venezolanos en lucha por sus derechos y combatiendo a este régimen hambreador. Otra información que nos llega a partir o a través del portal puntodecorte.com. Esto habría ocurrido anoche. Una fuente extraoficial informó a la redacción de Punto de Corte que oficiales de la Policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarían desalojando la noche de este lunes a un habitante de Ciudad Tiuna, sector Los Chinos, edificio A10 en Caracas. La ciudadana víctima de la arbitrariedad se llama Limbana Ramírez, según revela la fuente desde el lugar de los hechos. Entre quienes llevan a cabo la acción también se encontrarían los conductores del programa que transmite PTV, llamado Zurda Conducta, y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari. Quien no recuerde quién es Carolina Cestari, debo decirles que era la persona que habían designado como viceministra de la Felicidad. Sí, aunque usted no lo crea. La viceministra de la Felicidad estaba entonces, de acuerdo a esta información, ayer desalojando a una humilde venezolana de su apartamento allá en Ciudad Tiuna. El pecado, el delito de esta persona es que supuestamente se habría burlado del supuesto atentado contra el señor Maduro Moros, el ataque de los drones. Esta actitud de esta ciudadana la hizo objeto de esta agresión sin que mediara ningún tipo de procedimiento judicial ni administrativo. Es echada a la calle. Eso es lo que ellos llaman escudo de amor. Imagínense ustedes. En todo caso, nosotros reiteramos nuestra palabra de solidaridad hacia esos ciudadanos allá en Ciudad Tiuna, hacia esos ciudadanos en el grupo de jubilados en el Metro de Caracas, porque más allá de los carnet partidistas, este no es un asunto de un partido contra otro, este no es un asunto de gobierno y oposición, esto es un asunto de todos los venezolanos contra una cúpula muy corrupta, muy ineficiente, que está conduciendo a este país hacia el despeñadero que ya nos señalaba en el primer segmento de este programa Luis Oliveros, hacia una inflación de 1.000.000%. Así lo dijo Luis Oliveros, que era la posibilidad que encaramos para fines de año, y a un precio de la divisa innombrable 20 o 30 veces superior al que hoy presenta, de más de 4 millones por unidad. Ese es el panorama a donde nos conduce este desastre, esta locura que el señor Maduro Moros llama gobierno. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.